Bueno, chicas, decidí hacer un video nuevo de la base, de la segunda base, porque el otro estaba muy cortado y es para que se entienda mejor. Yo ya acá adelanté, hice el rectángulo base, digamos. Esto mide un cuarto de contorno de cadera por el largo del pantalón. Recuerde que yo les había dicho que siempre en las bases de pantalón, no importa la variante, vamos a necesitar hacer este rectángulo que mide un cuarto de cadera por el largo del pantalón, porque es la medida, es la parte, las medidas de la parte del cuerpo que vamos a utilizar. Y después marqué altura de cadera, altura de tiro y altura de rodilla. Bueno, lo primero para comenzar que vamos a hacer es calcular la salida del tiro delantero. En esta base, la salida del tiro delantero es el contorno de cadera dividido 20 más 1. Eso se marca prolongando la línea de tiro hacia afuera. Lo segundo que vamos a marcar es la línea de aplomo. La línea de aplomo en esta base es la mitad entre el extremo del tiro, en este caso sería el punto A11, y el costado del cuarto de cadera, ¿no? Toda esta línea yo tengo que medirla y marcar la mitad. Y ese va a ser el punto de partida para marcar todo a lo largo la línea de aplomo. Entonces, yo acá tengo la mitad. La mitad me da 16,1, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Si esto me da 16,1, marco también 16,1 acá, en la rodilla y en el ruedo. Así uno, me queda en el papel la línea bien derecha. Recuerden que en el pantalón es clave, que es clave más que nunca, que todas las líneas estén perfectamente derechas. Bien, esta va a ser entonces la línea de aplomo. Es la mitad entre, o sea, toda la línea de tiro ya establecida con su salida de tiro delantero, mido y marco a la mitad. Bueno, después lo que sigue es trazar la cintura, ¿no? En este caso la autora plantea que yo en el centro del delantero, desde el punto, digamos, en la unión, lo que es la línea de tiro y cintura, puedo entrar 1 centímetro, ¿no? Yo puedo hacer una pequeña inclinación en el delantero entrando este punto 1 centímetro. Pero yo les explicaba, bueno, y también la autora lo dice, que va a depender de la contextura de la persona. Si la persona por ahí tiene el abdomen más prominente, esta línea que entramos no nos va a servir. Y en realidad lo que necesitamos es al contrario, que sea hacia afuera. En este caso, en nuestra práctica, nosotros lo vamos a ver en la prueba, ¿no? Cuando hagamos la prueba de calce, vamos a ver cómo necesitamos que sea el tiro en el delantero. Ustedes ahora pueden elegir entrar o no este centímetro. O lo dejo recto o entro 1 centímetro. Bien, lo que sigue ahora es dibujar la cintura. Para esto la autora plantea un cálculo. Lo que primero hay que hacer es sacar la diferencia entre el contorno de cadera y el contorno de cintura. ¿Cómo sería eso? Voy a hacer un punto acá para hacer. Es el contorno de cadera menos el contorno de cintura, y esa diferencia la voy a dividir en 4. ¿Por qué en 4? Porque yo estoy trabajando con cuartos, ¿no? Yo ahora estoy haciendo el cuarto del delantero. Entonces, en este caso la diferencia, el contorno de cadera menos el contorno de cintura dividido 4 a mí me da 7 centímetros, ¿no? Bueno, entonces,
Esos 7 centímetros, yo esto lo hice solamente para hacer la cuenta, yo los tengo que distribuir sobre la línea de cintura. ¿De qué forma? En este caso yo decidí entrar este centímetro que plantea la autora. Entonces, de esos 7 centímetros que tenía para distribuir en la línea de cintura, ya me quedan 6, ¿no? Entonces, por un lado, la pinza, que va a estar acá, en esta línea, no tiene que ser superior a 2 centímetros. Entonces ya de esos 6 que me quedan por distribuir, hay 2 que yo voy a tener para la pinza. Por ende, me quedan 4. ¿Qué hago con esos 4? Desde este punto hacia allá, marco 4 centímetros. Y eso me da el punto para después marcar la cadera. Acá voy a hacer la pinza. La pinza mide 12. Perdón, sí, 12 de largo, pero a cada lado mide 1 desde el punto de aplomo. La pinza no necesariamente, después en la prueba, en la construcción del pantalón, no necesariamente tiene que estar alineada con el aplomo. O sea, la línea de aplomo es una guía de cómo tiene que calzar el pantalón, pero si yo quiero la pinza la puedo poner más al costado, más al centro. No modifica, eso no modifica, la ubicación de la pinza no modifica el calce. Bueno, el largo les había dicho que es 12. Y ahí queda la pinza. Para terminar la cintura, se baja 1 centímetro en el centro. 1 centímetro no, 1,5 centímetros. Y lo que ustedes hicieron en clase, en el papel, fue doblar la pinza, plegarla, como si estuviese cosida, cerrarla. Y esta línea para unir el punto extremo de la cintura con el del centro se hace con una suave curva, ¿no? Yo acá no tengo la opción de plegar. Acá en el centro de la pinza les va a quedar una leve montañita, digamos, que eso es lo que genera que yo cierre la pinza, trazo la curva y acá en la pinza doblada le pasan la ruedita. Bien, y ahora lo que nos queda es el trazado del tiro. La autora plantea que a modo de guía podemos trazar una línea diagonal de entre 1 y 2 centímetros, creo que era. Hay que ver acá la curva cuando la tracen tiene que pasar por este punto y ustedes tienen que ver a ver si necesitan 1,5 o 2, te van a dar cuenta según cómo quede la curva, ¿no? Estos 2 centímetros que se marcan de la diagonal son una referencia. Se puede hacer a ojo la curva y no pasa nada sin que esté ese punto de guía ahí en el medio. Bueno, ahí nos queda entonces hay algo que no me convence. Ah, eso es esto. Ahí queda ya trazado entonces, fíjense, el tiro del delantero, la línea de cintura y lo que sigue ahora es trazar la rodilla. En esta base, la rodilla va distribuida pareja hacia cada lado, pero el delantero es más angosto que el trasero. Entonces, para calcular el ancho de la rodilla, desde el centro hacia cada lado tenemos que marcar. Contorno de rodilla, hacemos primero contorno de rodilla dividido 4. A eso le restamos 1 centímetro. No, me equivoqué. Contorno de rodilla dividido 2, perdón. Contorno de rodilla dividido 2.
menos 1. Y volvemos a dividir ese resultado en 2. ¿Por qué? Para distribuirlo. Repito, contorno de rodilla dividido 2 menos 1. Y ese resultado que me dio lo divido en 2. Entonces, desde el centro hacia afuera marco el resultado que me dio y desde el centro hacia el costado también marco lo mismo. Fíjense que en este caso, en el trazado que yo estoy haciendo, el punto de la rodilla quedó levemente por fuera, ahí se ve mejor, de la línea del rectángulo. Eso puede pasar. Si les queda así, está bien igual. Bueno, entonces, repito. Contorno de rodilla dividido 2, le resto 1, a ese resultado lo vuelvo a dividir en 2 y desde el centro de la rodilla marco hacia cada lado. En la botamanga voy a marcar la misma medida. Es un pantalón recto para la muestra. Y por último, lo que nos queda hacer para terminar el delantero es trazar la línea de costado y la línea de la entrepierna. Un tip para la línea de la entrepierna, que tiene que ser levemente curvada. En principio, pueden unirlo recto. Y en el centro, aproximado, puede ser a ojo, en el centro, el punto central de la longitud completa de la línea de rodilla al tiro, ustedes pueden entrar perpendicular, a modo de referencia, 1 centímetro, ¿no? Como máximo. Entonces ese punto lo usan de referencia para hacer la curva, ¿no? Más de 1 centímetro no puede entrar. No puedo hacer así la curva. Fíjense, acá queda más bien recto. Un detalle que me faltó que ahora se los voy a repetir, se los voy a mencionar. Bueno, y así quedaría la curva de la entrepierna, ¿no? Yo después esto lo borro para que no genere confusión. Ese sería la entrepierna. Lo que me faltó decirles que acá en el tiro delantero, que yo no lo marqué, lo que plantea la autora es que dejemos 1 centímetro plano. Esto tiene que ver con la unión de la entrepierna y el tiro trasero. Este primer centímetro se deja plano y a partir de ahí se traza la curva. Bueno, y lo que nos queda ahora es trazar el costado. Acá la cadera también tiene que ser levemente curvada, va desde la cintura a la línea de cadera. Esta parte queda recta. Y después la forma de la pierna, que no quede así la rodilla, sino que quede armónico, ¿no? Un pasaje como si fuera una S media aplastada. Fíjense, viene así, la curva suave, llega hasta la cadera y termina en la cintura. Ahí terminó el trazado del delantero. Para hacer el trasero, tienen que comenzar también con el mismo rectángulo de 1/4 de cadera por el largo del pantalón y marcar altura de cadera, tiro y rodilla. Bueno, ahí ya está el rectángulo del 1/4 de cadera por el largo de pantalón con la línea de cadera, altura de tiro y altura de rodilla marcadas. Lo primero que vamos a hacer es marcar el aplomo del pantalón. En el delantero yo les había dicho que era la mitad entre el extremo del tiro y el costado, ¿no? Y nos había dado, en mi ejemplo,
16,1 esta distancia, ¿no? Para el trasero, ustedes tienen que medir o utilizar la medida que les había dado, en mi caso 16,1, ustedes van a tener otra medida. Y eso se marca exactamente igual en el trasero. 16,1. Lo mismo, mido en varios puntos para que me quede bien derecho. Y esa es la línea de aplomo del trasero. Bien. Lo que sigue es calcular la salida del tiro de la espalda. Y en este caso va a ser contorno de cadera dividido 20 más 2. Contorno de cadera dividido 20 más 2. Y eso es lo que extiende. Bien. El trasero sí es bastante diferente. Lo que sigue, después de que marcamos la salida de tiro trasero, es sobre la línea de cadera, en la parte de lo que sería el tiro, tienen que entrar 2,5 centímetros. Y esos 2,5 centímetros que yo entré acá, tengo que salir en el otro lado. Es correrlo. Lo corro 2,5 centímetros. Yo entré 2,5 centímetros acá y salí 2,5 centímetros por acá. Después, lo que nos plantea la autora es marcar una línea de referencia, ¿no?, que esté a 2 centímetros de la línea de cintura hacia afuera. La línea se marca paralela. Yo acá en el programa, para hacerlo, primero tengo que marcar una línea perpendicular. La longitud puede ser cualquiera, pero la línea, ¿no?, es paralela a la línea de cintura. Y por último, en el extremo de la cintura hacia afuera del rectángulo van a marcar 1,5 centímetros. Bueno, para marcar la cintura, la autora nos dice, una vez que nosotros salimos 1,5 centímetros, que tenemos que utilizar este punto de pivot. ¿A qué me refiero con este punto de pivot? Es que yo voy a poner la regla, el 0 ahí, y la voy a inclinar hasta que toque la línea paralela que está a 2 centímetros de la cintura, y me tengo que fijar en el momento en que mi cuarto de contorno de cintura más 2 coincide con esta línea de referencia. Por ejemplo, en este caso, en estas medidas, el cuarto de contorno de cintura más 2 es 21. Entonces, ven esa línea que dice longitud 21 centímetros, ¿no? Entonces yo puse el 0 acá, incliné la regla y marqué ahí el cuarto de contorno de cintura más 2. Después el tiro es necesario bajarlo 2 centímetros. Se traza una línea paralela al tiro a 2 centímetros. Desde este punto se dejan 2 centímetros planos y se traza el tiro uniendo la cintura con la cadera y luego la curva que termina plana en la línea de tiro.
Bueno, ahora nos queda trazar la rodilla. El tiro termina acá, igual, ¿eh? Esto es porque tiene que quedar la curvatura, o sea, esta parte del tiro tiene que quedar recta. Para la rodilla es similar al delantero. Nada más que es contorno de rodilla dividido 2. Contorno de rodilla dividido 2. Más 1. Y después lo divido en 2 de nuevo. Va a quedar 1 centímetro más grande que el delantero. Eso para cada lado. Contorno de rodilla dividido 2 más 1. Lo vuelvo a dividir en 2. Y esa es la rodilla. También la botamanga va a ser recta, igual que el delantero. Y nos queda, para terminar el trazado, trazar la curva de la entrepierna, que recuerden que no tiene que ser demasiado profunda, ¿no? Y después unir el lateral. El lateral por ahí sí es un poco más complejo, porque son 2 curvas, ahí las voy a emparejar. La de la rodilla tiene que terminar en la línea de cadera. Siempre un trazado que sea armonioso. Acá, por ejemplo, no me gusta cómo quedó, eso lo puedo extender, ¿ven? Que es como continuo, no tiene cambios en el ángulo, no tiene ondulaciones, como por ejemplo así, no me queda distinta la cadera, sino que es como si fuera una única línea de inicio a fin. Por último, la pinza, que va a estar a la mitad del recorrido de la cintura. Es una línea perpendicular, es decir, en un ángulo de 90 grados. Va a medir 12 centímetros de largo y hacia cada lado 1 centímetro. Bien, ahí está terminado el molde del delantero y de la espalda. ¿Qué corroboraciones tenemos que hacer para terminar? Por un lado tengo que medir el contorno de muslo. Tengo que medir esta distancia en la parte más ancha del delantero, en la pierna, lo mismo en el trasero. Sumar esas medidas, medirme la parte más ancha del muslo y chequear que me entre, que mida lo mismo. Tiene que medir lo mismo o más. Si mide menos, hay que hacer correcciones. Y también chequear el recorrido del tiro. Sumo el recorrido del tiro trasero, sumo el recorrido del delantero, o sea, la espalda más el delantero, y esa medida tengo que probar en mi cuerpo si el tiro me queda correctamente. Bueno, y ahí se termina la base.